Bien, lo primero que vemos al abrir nuestro programa de Excel es la siguiente pantalla. Como puedes ver, lo primero es que cambió el color del programa. Ahora estamos manejando un programa que viene de color verde. Y tenemos partes muy parecidas a lo que es Word y a lo que es PowerPoint. Tenemos hasta arriba, como siempre, nuestra barra de título con las opciones que ya conocemos, la barra de acceso rápido, los botones de control, el título de nuestro archivo y el nombre del programa que dice Libro 1 y Excel. Los archivos generados en este programa, que es una hoja de cálculo electrónica, son denominados como libros, y estos libros a su vez tienen adentro hojas. Recuerda que en Word manejábamos documentos, en PowerPoint realizábamos presentaciones electrónicas que tenían adentro diapositivas, pues en este caso en Excel manejamos libros con hojas adentro. Después tenemos las pestañas de opciones. Algunas ya las conocemos, la de archivo para hacer operaciones con nuestro libro en este caso, como guardarlos, imprimirlos, compartirlos, etc. Tenemos la pestaña de inicio, que como siempre tiene las opciones del portapapeles, las opciones para modificar la fuente, la alineación, y a partir de este momento donde dice número, estilo, celdas y modificar, son funciones específicas de Excel que veremos un poco más adelante. Tenemos la pestaña de insertar, en donde tenemos los elementos que podemos incrustar dentro de nuestras hojas del libro, y en este caso van a cambiar muchos elementos que teníamos en Word y teníamos en PowerPoint. Tenemos tablas, pero ahora tenemos diferentes tipos de tablas. Tenemos imágenes, tenemos las formas, tenemos los gráficos SmartArt, tenemos capturas de pantalla, tiendas y complementos, un botón, un espacio totalmente dedicado a los gráficos, mapas en 3D, mini gráficos, filtros. Un filtro es donde tú reduces información de algo muy grande. Tenemos hipervínculos, textos y el botón de símbolos. Tenemos diseño de página. Lo mismo, tenemos unos cuantos temas y colores, aunque es un poco diferente. Tenemos los márgenes, la orientación, el tamaño de la hoja, las impresiones. Le podemos modificar un fondo. El área de impresión, las opciones que tenemos en la hoja y cómo se va a organizar toda ella. Tenemos esta pestaña que vamos a estar usando mucho, que es la pestaña de fórmulas. Como tal, una hoja de cálculo electrónico, su principal función es eso, realizar cálculos de diferentes tipos. Tenemos, por ejemplo, financieros, lógicos, de texto, con fechas y horas, búsquedas y referencias de datos, matemáticas y trigonometría y más funciones. Tenemos esta pestaña que se denomina Datos, donde tenemos muchísimas funciones para trabajar propiamente, como su nombre lo dice, con datos, o sea, con información, campos, y podemos hacer consultas a una pequeña base de datos, o sea, una hoja con muchísima información. Nos podemos conectar a diferentes opciones, ordenar y filtrar la información y otras herramientas. Tenemos la pestaña de revisar, que esta sí es muy parecida. Ortografía, gramática, sinónimos, búsqueda. Y al final tenemos la pestaña de vista de nuevo, donde podemos aparecer las diferentes maneras en las que podemos visualizar nuestra hoja. Vamos a regresarnos a la pestaña de inicio y lo primero que vemos es que nuestra hoja se encuentra cuadriculada, pero no son cuadros como tal, sino son estos rectángulos que se denominan celdas. Lo primero que tienes que aprender es a identificar en qué celda te encuentras. Y para poderlo saber, vamos a ver que hay un cuadrante o unas coordenadas. En la parte de arriba tenemos esta letra A, B, C, D, que se conoce como identificador de columnas y está marcado por una letra del abecedario. Entonces, como puedes ver, va el abecedario y luego se empiezan a repetir las combinaciones o las permutaciones A con B, A con C, y podemos ir avanzando más. Del otro lado tenemos las filas están numeradas. Si observas, en esta parte nos va a dar el identificador de fila y de columna. Me dice que estoy en la celda A
1. Si me pongo aquí, estoy en la celda E4. Si me pongo por aquí, estoy en la celda D10. Esto es muy importante para las fórmulas. Tengo esta parte que es la barra de fórmulas, donde yo puedo escribir las diferentes fórmulas que yo necesite o las funciones. Vamos a empezar con algo muy sencillo. Cualquier fórmula que necesites introducir en Excel siempre va a empezar con el símbolo de igual. Entonces es al contrario de lo que conocemos normalmente y vamos a poner 2 más 2. Observa cómo va quedando la fórmula. No estoy dejando ningún espacio entre símbolos o caracteres y voy a apretar la tecla de Enter para que me dé el resultado. Observa cómo la celda cambió y ahora ya no se ve la fórmula, solamente se ve el puro resultado. Si yo la selecciono, en la barra de fórmulas aparece de nuevo la fórmula que yo estaba utilizando. Esa fue una suma. Aquí voy a escribir una resta, 5 menos 3. Me aparece el número 2. Vamos a hacer una multiplicación. El símbolo de multiplicación utilizado en Excel es el asterisco, entonces pongo 2 asterisco 2 y me aparece el resultado. Y vamos ahora con una división. 8 diagonal 2. Quiere decir que el símbolo para divisiones es la diagonal. Y ahí me están apareciendo los resultados de las diferentes operaciones. Entonces, en el caso básico de suma, resta, multiplicación y división, la suma queda el símbolo de más que conocemos, la resta lo mismo, pero la multiplicación y la división son modificadas por los símbolos de asterisco y la diagonal. Después de haber visto estos que son los operadores básicos, poco a poco vamos a ir conociendo los demás. Tenemos, como ya te había comentado acá, la parte de la hoja. Podemos agregar más hojas si son necesarias. E incluso los podemos ir renombrando. Escribo la palabra prueba y automáticamente se queda renombrada. Otra cosa que tú puedes hacer en Excel es hacer operaciones por referencias, es decir, imagínate como si las celdas fueran unas casillas donde tú vas a guardar información. Y por ejemplo, acá voy a poner el número 5, aquí voy a poner el número 6, aquí voy a poner el número 7 y acá el número 8. Y en estas celdas voy a llamar a los números que están guardados en cada una de las celdas. Observa cómo lo hago. Pongo igual y me fijo en la celda en la que está guardado el número 5, que sería la celda E3. Entonces voy a poner E3 y observa cómo automáticamente Excel me está detectando la celda en la que me encuentro ubicado. Más E4, que sería el número 6, y voy a apretar Enter. 6 y 5, 11, y aquí está mi fórmula con referencias de celda, es decir, el lugar donde está. Es como si pidieras la dirección o la ubicación donde está ubicada el número de la celda, ¿no? Lo puedo hacer con cualquier operación que yo quiera. Vamos a hacer 6 menos C3, que sería 8 menos 5 y me tiene que dar 3. Y ahí está el resultado. Si tú llamas a una celda que no tiene nada, pues no va a hacer nada. Por ejemplo, voy a hacer otra vez C3, que sería el 5, más E1, que en este caso no tiene nada, valdría 0, entonces el resultado debe de ser 5. Y ahí está el resultado. Pero observa qué pasa si aún después de que yo ya puse la fórmula aquí, yo modifico aquí el valor. Recuerda que era E3, que valía 5. Le voy a agregar un número 1 y automáticamente va a cambiar. Si le agrego un número 2, va cambiando. Esto es porque mientras que los datos que tú pones ahí permanecen constantes, las fórmulas son variables, es decir, se van actualizando conforme vas actualizando los demás datos. Entonces, tenemos esto que estamos trabajando con números. Estas son las operaciones básicas que tú puedes realizar en Excel. Ahora vamos a ver algo que se conoce como los tipos de datos. Es decir, ¿qué puedo introducir de información adentro de las celdas?
Lo que estamos manejando ahorita es un texto o caracteres generales. Yo puedo escribir incluso palabras, puedo escribir números, puedo escribir números decimales, puedo escribir de repente fórmulas matemáticas, puedo poner cantidades con dinero, pero estoy en la sección general, es decir, no me las estoy convirtiendo normalmente como deberían de ser. Observa que esto vale 5, esto vale .22, esto vale 1 y esto vale un hola, porque no tiene una cantidad asignada. Entonces, en la parte de la pestaña inicio yo tengo en esta sección que se llama número los tipos de datos generales. Es decir, los que maneja Excel. Tenemos el formato general, que como su nombre nos dice, no tiene un formato específico y acepta letras y acepta números. Tenemos el formato de número, donde son específicos. Tenemos el formato de moneda, contabilidad, fecha corta, fecha larga, horas, porcentajes, fracciones, científica, texto, pero no son las únicas, estas son las más importantes. Si yo me meto aquí a más formatos, me voy a encontrar con todos y me va a ir dando las muestras y cómo se podrían ir viendo, ¿no? Por ejemplo, los números me dice cómo voy a manejar las cantidades en moneda y me da por acá ejemplos con cuántas posiciones decimales, qué símbolo. Podemos poner, no sé, los euros, los yenes. Contabilidad lo mismo, fechas, acá están los diferentes tipos de fechas que podemos poner, las horas, los porcentajes, las fracciones, las notaciones científicas, textos especiales o personalizados. Y aquí puedes ver los diferentes tipos de formatos que podrías manejar. Vamos a empezar con los más sencillos, que son estos que estábamos poniendo. Observa qué pasa, por ejemplo, aquí lo detectó automáticamente como moneda, ¿no? Y aquí tenemos el tipo de moneda. Lo ponemos como español en México y observa que hizo una pequeña división y lo cambió a contabilidad porque ahora está más específico. Puedes hacer una copia de esto y vamos a cambiar las cantidades. Y aquí podría hacer una suma de ellos. Podría decir la celda B5 más la celda B6 más la celda B7. 16, 16, 5, 21. Entonces acá tenemos 21 pesos. Ese sería el resultado de la suma de estas tres cantidades. Y recuerda que como estamos usando ya directamente la contabilidad de México, está específico. Si no va a tener diferentes Ahora, por ejemplo, si aquí yo quisiera agregarle más ceros o quitarle más ceros, miren, lo puedo ir agregando. Pero lo vamos a manejar así. Y estas serían como las operaciones básicas que podemos ir realizando en el programa. ¿De acuerdo? Entonces, recuerda que la suma queda igual, la resta queda igual, la multiplicación se vuelve el asterisco, la división se vuelve la diagonal. Antes de cada uno de los ejercicios se tiene que poner el símbolo de igual para indicar que estás empezando una fórmula. Tenemos diferentes tipos de datos, ya platicamos de los principales que se encuentran aquí, es decir, lo que se puede introducir en Excel. Tenemos operaciones directas con las celdas o tenemos operaciones por referencia, es decir, llamando al lugar donde están organizadas cada una de las celdas. Tenemos diferentes opciones para irle dando formato, la alineación del texto, los números también, las celdas, aunque Excel es un programa que tiene demasiadas opciones y las iremos viendo poco a poco.